Y antes de pasar del efecto indeseable a la solución, hagamos la nube para entender por qué surgió el efecto indeseable y por qué no lo hemos podido resolver. Entonces, siempre que hay un efecto indeseable, significa que hay un conflicto. Un conflicto se expresa siempre mediante la siguiente estructura lógica de 5 elementos que se llama la nube, que es un objetivo, 2 necesidades y 2 acciones. Entonces, el conflicto que hay en el efecto indeseable es que yo sé que eso está pasando, pero yo quiero que hagamos esto, ¿sí? Y la otra persona, que puede ser otra persona o mi conciencia, me dice que no, que hagamos lo contrario y quedo atrapado. Ahora, puedo quedar paralizado y no hacer nada, entonces el problema va creciendo, o puedo aplicar la solución, pero yo sé que es a medias, entonces le va a salir otra pata al problema, pero uno dice, la vida es así, ¿sí? Ahora hay gente que ignora el lado de abajo de la nube, pero vuelve a aparecer y uno dice, no puede ser, ¿sí? Porque al final hay un objetivo común que necesita las 2 necesidades. Y son entidades que se conectan con flechas de lo que es necesario, ¿sí? Y pues para explicar qué es necesario, tengo que usar unos supuestos de por qué es necesario. Y específicamente cuando hablemos de los problemas de ejecución en proyectos, vamos a volver a usar esta herramienta de nubes con el ejemplo de... Por eso dice acá, usemos esto en nuestro ejemplo de efectos indeseables, ¿sí? Que lo van a usar cuando lleguemos a esa parte. Pero por ahora estamos seleccionando el proyecto. Entonces, un problema que es un problema para TOC es un objetivo que no se puede lograr. ¿Y por qué no puedes lograr el objetivo? El objetivo no es la solución, ¿sí? Un objetivo que no puedo lograr. ¿Por qué no lo puedes lograr? Porque para lograr el objetivo, pues hay que satisfacer muchas necesidades, pero con mi análisis me doy cuenta que básicamente hay 2 necesidades que están en peligro, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿sí? Todos los problemas empresariales surgen de 2 necesidades básicas que me meten en problemas, todos. Uno es proteger el flujo y el otro es controlar los costos. Todos los problemas gerenciales en las empresas se deben a que las 2 necesidades se necesitan ambas, pero la forma como resuelvo uno está en conflicto con la forma como resuelvo la otra. Eso está en la base de la realidad actual de todos los árboles, ¿sí? Entonces ya nos ahorraron una cantidad de trabajo. ¿Por qué solo 2 necesidades? La realidad no es tan simple. Sí, pero la realidad es así de simple. Tú tienes que controlar los costos y proteger el flujo. Ahora, ¿cuál es el problema? Para la necesidad B, alguien decidió que hay que hacer D, está bien, pero resulta que lo más difícil es conectar una acción con una necesidad. Nosotros vivimos casados con la necesidad y peleamos por la necesidad, y cuando nos preguntan por qué, no sabemos. Entonces, lo primero es aprender a conectar la necesidad con la acción. ¿Listo? Y el mismo problema pasa al otro lado. Para poder satisfacer la otra necesidad, no es posible que sea con la acción de, sino que hay que hacer lo opuesto. Ese es el fundamento de entender el problema. La otra necesidad es importante, pero resulta que lo que hay que hacer es lo contrario a lo que usted tanto insistió. Entonces tengo que también tener la capacidad de entender la necesidad del otro lado. Los caprichos no existen, ¿sí? La otra persona quiere hacer otra cosa no por llevarme la contraria, que es lo que uno generalmente piensa, sino porque quiere satisfacer una necesidad que es importante. Bien. Y tengo que hacer un chequeo cruzado. La acción D deteriora la necesidad C y la acción D' deteriora la necesidad B. Entonces, si manejo estos elementos cuando defino un problema, me aseguro que el problema es claro y cuando lo comunico, espero que todos me entiendan y digan qué bueno que entendemos el problema, cómo lo resolvemos. El asunto del conflicto es que cada acción sugerida es una solución a medias. ¿Por qué es una solución a medias? Porque pone en peligro la otra necesidad. Pero también muchas veces esa solución tampoco satisface, la acción D muchas veces tampoco satisface completamente B, ¿sí? Es peor. Bien. Entonces,
Lo que tenemos que hacer con los efectos indeseables es entender por qué existen, ¿sí? Entonces, esta nube del efecto indeseable es la nube para saber por qué no lo he podido resolver. Entonces, lo primero es, ¿qué necesidad está en peligro? Entonces, ¿una necesidad de costos o una necesidad de flujo? No hay otra opción. O es un problema de costos o es un problema de flujo si es una nube organizacional. Si es una nube personal, es un problema de seguridad o de satisfacción. ¿Listo? Entonces tengo 4 dimensiones. La seguridad, que tiene que ver con los costos, y la satisfacción, que tiene que ver con el flujo. Al final siguen siendo 2 cosas, no más. ¿Listo? Entonces, esto es grave porque está poniendo en peligro esto, sí es verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora para proteger la necesidad? Y no voy a poner la solución, el objetivo del proyecto, ¿no? Sino que voy a poner lo que hoy estoy haciendo, ¿sí? Que yo sé que no está bien, pero ¿qué más hago? Entonces, es lo que debo entender primero. Como esto está en peligro, entonces tenemos que mandar ese producto en taxi, ¿sí? Tenás que mandarlo en taxi, no, pero es que, pues, ¿qué más hacemos si es viernes, y etcétera? Entonces, la primera parte es entender, ¿sí? Que la necesidad es importante y está en peligro y yo le estoy poniendo un parche. Eso es muy importante entenderlo. ¿Cuál es el otro lado? Pues porque es un parche. ¿Qué es lo grave del parche? Si decido hacer de siempre, yo se la aguanto una vez, pero si todos los fines de semana tenemos que pagar un taxi, pues entonces se pone en peligro otra necesidad y por eso le digo que no lo haga, ¿sí? Porque sería como lo ideal, que no, lo de abajo, pero lo ideal no se puede hacer porque está la realidad de arriba. Y A, B y C son importantes porque nos llevan a un objetivo más alto. Realmente tiene que ver con una estrategia de alto nivel de la compañía, si quieren. Y B y C son tácticas, ¿sí? de segundo nivel. Y D y D' son acciones específicas. Entonces, la idea es que entendiendo las preguntas, puedan trabajar. El material tienen esta plantilla que puedan empezar a contestar las preguntas, revisar que queda bien, ¿sí? Y me puedan mandar esas nubes y vamos mirando. ¿Listo? En ese orden. Una vez que tengo la nube clara, ya entendí que para satisfacer una necesidad del sistema decidí tomar esta acción, ya entendí. Para terminar de entender, tengo que buscar por qué escogiste esa acción, no otra. Y ese es el punto final de la nube. Además de tener clara la acción y tener clara la necesidad, tengo que entender por qué pensamos que la única acción posible para satisfacer esta necesidad es con D y la respuesta que te va a dar es un modo de operación. Entonces, toda la vuelta que estamos haciendo es porque al final yo no quiero simplemente decir que el indeseable hay que resolverlo con un deseable, sino lo que yo quiero entender es cuál es el modo de operación que está generando todos estos efectos indeseables. Lo que yo quiero entender es cuál es el modo de operación que está generando todos estos efectos indeseables o que no lo resuelva. Eso es lo que yo quiero encontrar realmente para hacer un cambio que sea una mejora perdurable. Los proyectos son proyectos orientados a cambiar modos de operación. Entonces, me pregunto, para poder satisfacer esta necesidad, decidí tomar esta acción. ¿Por qué? Porque tenía este modo de operación. Muy bien, entonces ya entendí. Para confirmar lo que encontré es verdad, entonces hago un chequeo y digo, si tienes esta necesidad y tienes este modo de operación, pues por eso es que hiciste esto. Sí, 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 ya me quedó claro. Pues este triángulo virtuoso es el que tenemos que construir. Si la necesidad está bien, ¿sí? Y la acción que decidí tomar es una solución a medias, lo que tengo que cambiar no es la necesidad, sino el modo de operación. De hecho, más adelante tengo que proponer un nuevo modo de operación que me asegure que para satisfacer esta necesidad voy a hacer lo correcto, lo deseable. ¿Ok? El fundamento del causa y efecto es aprender a construir este triángulo.
Toda acción obedece a una necesidad y a un modo de operación. Bien. Entonces, una vez que he llenado esto y he encontrado el modo de operación, la respuesta, lo que voy a escribir es que tengo una restricción que no puedo superar. Cuando yo escriba lo que pasa ahí y lo lea, me está diciendo algo que no puedo, que no tengo, que no sé. Y por eso me toca hacer eso. ¿Mm? Cuando yo explico por qué tuve que poner una solución a medias para satisfacer la necesidad, la respuesta a lo que voy a escribir es algo que no tengo, que no puedo, que no sé, o algo que creo que no se puede cambiar, pero que es terrible. Entonces es mi restricción. Esa es la manera de identificar la restricción que tengo que lleva a hacer lo que no me resuelve las cosas en la vida. Alejo. Sí. Ay, perdón que lo Tranquila. último, los últimos 6 minutos han sido demasiado reveladores para mí, pero como estoy tan lenta, no he podido anotar bien. No te ¿Tú preocupes, Silvia. podrías, por favor, repetir desde el triángulo? O sea, no, pues además, gracias porque ahorita poder el tema de costos, flujo, seguridad, satisfacción, yo dije, 15 años para entender esto tan básico. Eh, pero sí me gustaría, por favor, perdóname el triángulo. O No te sea, preocupes. yo Para eso tengo, estamos. yo Bien. tengo, Sí. te lo voy a decir con mis palabras sin verlo, a ver si lo entendí. Yo tengo una necesidad para la cual, para protegerla, genero una acción. Cuando esa acción no me está resolviendo o no me satisface esa necesidad a plenitud, eso tiene que ver con mi modo de operación. Ujú. Hasta ahí voy bien, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí ya tú acabas de decir algo que no, la verdad, perdóname, no alcancé a notar. Y tú decías, ¿por qué actúo como actúo? En un modo de acción donde no resuelvo satisfacción la necesidad, sino a medias. Sí. Cuando voy en el modo de a medias, es porque la pregunta, esa respuesta se explica por un no puedo, no tengo, no sé, o qué más. O creo que esto no se puede cambiar. Perdóname, no puedo, No tengo, no sé, o esto no se puede cambiar. Esto es una cosa eterna. gracias. Entonces, uno se pregunta, qué buena pregunta. Entonces, lo primero es escoger, pues uno hace cosas que pueden, uno está de acuerdo que están bien o que están mal, ¿sí? Bien. Si son soluciones bien o mal o medias, de todas maneras el esquema funciona. Aquí estamos hablando de los supuestos erróneos porque resulta que esta acción es una solución a medias. Entonces, ¿por qué hiciste eso algo? ¿Por qué mandaste en taxi los pedidos? ¿Por qué todos los viernes tenemos que estar mandando en taxi los pedidos si eso no es lo que habíamos dicho? ¿Sí? Ah, porque para atender al cliente hay que mandar los pedidos en taxi todos los viernes. ¿Y por qué haces eso? Ah, pues ven, te explico, ¿sí? Porque es que la señora de calidad se va los jueves, no viene los jueves y el viernes a las 3 empieza a revisar los archivos. Y entonces no alcanza. A las 5 es que está entregando eso. Ah, entonces hay un modo de operación que hace que pase lo que pase. Entonces, si yo necesito entregar los pedidos y la señora de calidad los jueves no viene y empieza a trabajar el viernes a las 2 de la tarde, entonces por eso tengo que mandar los pedidos a las 5 de la tarde en taxi. Ah, y eso siempre es así y no hay nada que hacer. Ella siempre tiene que llegar los jueves, no puede estar, no hay nada que hacer. ¿Sí? Esa es la restricción. La señora los jueves no viene. Y no se puede superar, no, no se puede superar. Pensemos. ¿Qué debe existir en la realidad para no tener que realizar esta acción y satisfacer esta necesidad? Entonces, ¿será que nadie le puede ir preparando las cosas el jueves que ya no está? ¿Será que la podemos buscar el jueves para que vaya mirando? ¿Será que es verdad que el cliente, una cosa que descubrimos ayer, ¿será que es verdad que el cliente lo necesita el sábado? Porque llegamos el sábado y el cliente dijo, no, yo, está bien que vengan el martes. Entonces hay unos supuestos que hay que revisar si son ciertos, ¿sí? O si de una vez me está diciendo algo que no sé o no tengo o no puedo.
¿Ok? Entonces, ese ejercicio es muy importante, porque al final el proyecto, lo que hace un proyecto es cambiar un modo de operación en una organización. Pero la gente no lo ve así, ¿sí? La gente dice tengamos un hijo, pero lo que quiere decir es que quiere generar un nuevo modo de operación. Muy bien. Entonces yo ya sé que esa es la razón por la cual estamos poniendo esa inyección a medias, y entonces como yo ya sé que esa es la razón, entonces pensemos juntos, apliquemos la creatividad, empezamos a preguntar, ¿de veras? ¿Todos estos modos de operación son siempre conciertos? ¿Será que podemos, entre comillas, inventar? Está entre comillas porque la gente escoger algo que está en otro entorno y traerlo, ¿sí? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Podemos inventar una nueva situación diferente opuesta a este modo de operación y entonces la gente empieza a proponer. Y también preguntamos, ¿cómo podemos cambiar para mejorar uno de estos modos de operación de forma que incrementemos nuestras posibilidades de lograr ambas necesidades? Entonces, cuando ya tengo la nube que entendí el problema y tengo el supuesto, quito todo, dejo los supuestos que me preocupan y le pregunto a la gente, ¿cómo cambiamos estos supuestos para satisfacer las dos necesidades? Y le enfoco a la gente. Es creatividad enfocada. La respuesta que quiero que la gente me proponga es lo que sea. Toda esta vuelta es porque la respuesta es un conjunto, como decía mi amigo, un conjunto de inyecciones que es el objetivo del proyecto. Entonces, todo lo que se le ocurra a la gente lo ponemos acá, revisamos. ¿Esa inyección va a lograr B y C? No, busquemos otra. ¿O qué le falta para lograr B y C? Ahí solamente vamos a aceptar lo que logre B y C. Y eso resuelve muchos problemas de la ejecución. Y tengo que explicar por qué creo que afirma logra B y C. Si otra persona quiere entender, explico. ¿Sí? En inyección logra B por esto y lo demás allá. Muy bien. Pues ahora tengo que mirar esa gasolina hasta dónde me alcanza. ¿Sí? Por eso está la foto de la hormiga y la foto del otro señor. ¿Hasta dónde pueden llegar? Entonces, preguntas. Si el objetivo del proyecto, ¿sí? Resuelve solo un efecto indeseable, ¿vale la pena todo el esfuerzo? Y la gente va a decir, depende, ¿no? Ahora, si es el efecto indeseable que está en la base de la realidad actual, la fantasía. Esta mañana estábamos hablando con un cliente. El efecto indeseable que vamos a resolver es que el vendedor, ¿sí?, está llenando al cliente para cumplir el presupuesto y ganarse una comisión. Entonces propusimos que lo que vamos a resolver es que el vendedor tiene sueldo fijo, pero tiene que hacer la tarea bien. ¿Será que vale la pena todo el esfuerzo? Deberíamos entonces más bien, si vamos a hacer la tarea, lo que se supone que se hizo antes, identificar varios efectos indeseables, relacionarlos y buscar un problema más de fondo y resolverlo. Eso es lo que hace un líder. Entonces, invitar a la gente a que busquemos el problema raíz que conecta a la gran mayoría de efectos indeseables del sistema que queremos mejorar. Y esa es la invitación. Entonces la gente empieza a mirar si eso debe motivarlos, debe generar ganas de trabajar, vitamina. Y el resumen de cómo se hace eso está en una metodología que se llama las 3 nubes, que está explicada ahora cuando hablemos de los problemas de ejecución de proyectos y que está escrita entre líneas en No fue la suerte, y cuando la gente lo vuelve a leer dice, ah, aquí están las 3 nubes. Eso. Bien, entonces tengo como gerente de buscar el problema raíz, ¿cierto? De todo lo que está mal porque no lo conectamos y ponemos una solución en el fondo. Entonces, ¿cómo se hace? Alta gerencia se queja de que pasa esto y lo demás allá, ¿cierto? Que es el colmo. Porque no han arreglado esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces lo que hacen es cada uno coge y arregla uno. Y a la otra semana el gerente vuelve y dice, oiga, esto no funcionó, volvió a pasar esto y lo demás allá.
La idea es, no los conectamos y buscamos por consenso el problema raíz. Para cada efecto indeseable, entonces, hagamos la nube. Entonces, aquí el procedimiento general se vuelve específico y cogemos 3 efectos indeseables distintos y hacemos la nube de cada uno y sacamos a flote los supuestos. ¿Por qué 3? Porque pensamos que si cogemos 3 distintos, generamos un entendimiento de todo el sistema. Luego, si resumimos las 3 nubes en una nube básica, explica esos 3 efectos indeseables. Hago la tarea con los supuestos. ¿Sí? Digo, miremos esta nube consolidada. Y después, aquí están las 3 nubes. Después la resumo en una sola. Pregunto, ¿cuáles serían los supuestos? ¿Sí? Para no tener esta lucha que viven las empresas. Que las empresas se quedan atoradas aquí, si cada uno jalando por su lado muy duro a resolver el problema, después se miran y en vez de llegar acá, se devuelven otra vez al principio. Entonces la idea es que el líder les diga, ¿sabe qué? ¿Por qué no resolvemos este y después resolvemos este? Y verá que somos felices. Entonces hay que buscar la dirección de la solución invalidando los supuestos y tenemos que confirmar que la solución es ganar-ganar, es decir, incrementa las posibilidades de lograr B y C. Esa es la tarea. Bien. Entonces, una vez que yo sé que ese es el conjunto de inyecciones, es ganar-ganar, entonces ahora tenemos que revisar esas inyecciones que son ganar-ganar hasta dónde llegan. Entonces construyo mi realidad futura. Cada inyección genera unos efectos deseables y probablemente cuando las combine se generan y se refuerzan otros efectos deseables, ¿sí? Y eso es lo que tengo que construir. Para entender esa lógica de cómo se conectan, es mucho más fácil si ya tengo la conexión de los efectos indeseables. Por eso se llama la inyección. Tengo el mapa con la conexión de los efectos indeseables, pongo una inyección, que es como una sangre nueva, y empieza a fluir por esos canales y va a convertir los efectos indeseables en deseables. ¿Yo qué esperaría? Que la realidad futura tenga muchos efectos deseables, es decir, beneficios rápidos, poderosos, además con el menor esfuerzo y el menor riesgo. No, pues ahora sí, pues el consultor, profesor iluso. Pero deberíamos lograr eso, ¿sí? Que los beneficios fueran rápidos, poderosos, con el menor esfuerzo y el menor riesgo. Entonces hablemos de eso. Si el objetivo del proyecto resuelve el problema correcto, ¿qué quiere decir el problema correcto? Lo más cerca al problema raíz. Eso quiere decir el problema correcto. Lo más cerca al problema raíz. Y lo resuelve bien. ¿Qué quiere decir resolverlo bien? Beneficios rápidos, poderosos, con el menor esfuerzo y el menor riesgo. El proyecto es correcto. Entonces el tema es que si uno como equipo hace todo este proceso, ¿sí? Entrar a Excepron es un trozo de pastel porque todo el mundo está encantado. Pero si este trabajo no se ha hecho, entrar a Excepron es una pesadilla. Porque empiezan a cambiar cosas, porque empieza a pasar lo que no sabía, porque me toca volver a planear el proyecto, porque no quedó claro que esto malo no se iba a resolver con esto, sino, etcétera. Digo yo, ¿no? Que de pronto pasa. Ok, entonces la conexión. ¿Cómo aseguramos que el proyecto genere beneficios rápidos, poderosos, con el menor esfuerzo y menor riesgo? La única forma de lograr que un proyecto genere beneficios rápidos, poderosos, con el menor esfuerzo y el menor riesgo, la única forma es si el proyecto está conectado con la restricción del sistema a mejorar. ¿Listo? El proyecto interviene en un sistema para mejorarlo, ¿sí? Los proyectos no son para dañar el sistema, aunque al final tenemos muchos proyectos que nos metieron en un infierno. Pero la idea no era esa, ¿sí? El sistema es un conjunto de procesos interrelacionados. La capacidad del sistema de generar unidades de la meta depende de muy pocas restricciones. Por eso está la convergencia, ¿sí? Los puntos de apalancamiento. La capacidad de un sistema depende de muy pocos puntos críticos.
Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es la restricción de su sistema que el proyecto va a atacar? Esa es la pregunta que uno debe hacer cuando le traen un proyecto. Oye, que quiero hacer este proyecto, listo. ¿Cuál es la restricción del sistema que el proyecto va a atacar? Si no tienes la respuesta, no me interesa hablar de ese proyecto. Eso resolvería muchos problemas. Así como en finanzas, la primera pregunta es ¿cuántos grupos va a generar este proyecto? Al final es lo mismo. Un ejemplo, Alejandro. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo que tengas que te llegan un proyecto y tú dices cuál es la restricción de tu sistema? O sea, queremos mejorar el sistema. Tenemos estos efectos indeseables. Sí. ¿Cuántos vamos a resolver? Estos. Bien. Los conectamos y le pegamos al problema raíz. ¿Sí? Ese problema raíz es lo que va a resultar como la restricción del sistema. El modo de operación erróneo de la nube raíz del sistema es la restricción del sistema. El modo de operación erróneo de la nube raíz del sistema te dice cuál es la restricción del sistema. Bien. Te contesté, Alfonso. Sí, trato de aterrizarlo en lo que hice hoy en la mañana con los... Si me repites. Es que me quedé pensando en lo que te comenté de los CEIDES que encontré en el departamento de ingeniería. Y ahorita de pronto que a lo mejor ahí es mi restricción y no es la operación. Bien. Pero había que hacer el trabajo, ¿no? Sí. Sí. Ahora, en proyectos pasa algo muy curioso. Los problemas de proyectos no son las tareas del proyecto, sino el kit completo de las tareas del proyecto. Ahí es donde se mueren los proyectos. Ya en la ejecución. Por eso lo del full kit, ¿no? Sí. Okay. Entonces, está claro que el proyecto tiene que tener alguna relación con, si quiero generar resultados globales, el proyecto tiene que pegarle a la restricción. Porque el resultado global depende del desempeño de la restricción. ¿Cómo confirmo que es la restricción? La restricción es el modo de operación de la nube raíz. Bien. Siguiente tema. ¿Cómo aseguro que los resultados sean rápidos? Alejandro, Sí. acá digamos me viene una duda, porque eso está bien cuando nos traen, digamos, el tema de proyectos internos donde en nuestra organización tenemos la posibilidad, digamos, de rechazar o aceptar el tema de proyectos de mejora continua dentro de nuestra organización. Pero cuando te toca, digamos, participar como empresa que va a dar la solución, cuando tú eres parte, digamos, del diseño, es más fácil porque sabes qué problema estás yendo a atacar, sabes, digamos, cuáles son los objetivos finales del proyecto. Pero en algunos proyectos, digamos, en los que nosotros participamos en tecnología, muchas veces nos toca participar y hay veces nosotros nos ha tocado, digamos, ganar un proyecto en el que el cliente, o sea, cuando nos toca, digamos, hacer el kickoff del proyecto, el cliente no tiene claro lo que va a hacer. Entonces, y en algunos casos incluso, en esta época que nosotros hoy día estamos en transición acá en Bolivia, en el tema de cambio de gobierno. Qué rollo que está. Hay proyectos, sí, hay proyectos que salen y el que recibe el proyecto o el que está a cargo del proyecto no sabe por qué se ha comprado el tema de un proyecto. Entonces, ¿cómo lo podríamos, digamos, manejar ahí? Porque
ahí entiendo, digamos, por lo que ahora nos estás explicando, porque hay veces hay proyectos que nunca salen bien, ¿no? Uh-huh. Ahora, o sea, el supuesto que tenemos es que la gente todavía obedece a un razonamiento lógico. ¿Sí? Teoría de decisiones está construida sobre, primero, que todo está conectado con causas y efectos. Listo. Entonces, si eso es verdad y hago la tarea bien, yo puedo estructurar mi pensamiento usando causas y efectos y comunicarme usando causas y efectos, y espero que la otra persona se ponga de acuerdo conmigo en la medida en que yo lo hago así. Y que en general la persona lo agradezca. Y quiera trabajar conmigo para un mundo mejor. Ese es el supuesto básico. Mira, la primera vez que entré a trabajar con Goldratt, llegué al Instituto Goldratt en New Haven, Connecticut, y me dieron una carta. Me dieron, revise esta carta. Entonces la carta, que tengo que volverla a buscar, dice, la meta del Instituto Goldratt es retornarle el brillo en la mirada a las personas. Primer día que llego al instituto y me entregan esa carta. Estaba en inglés, obvio. La meta del Instituto Goldratt es retornarle el brillo en la mirada a las personas. Después decía, si esta frase no la entiende o no le dice nada, por favor, devuélvala. Y muchas gracias. Eso es lo que está detrás de TOC. Entonces, uno supone que la gente agradece que tú uses la causa y efecto para explicarle la realidad y construir juntos un mundo mejor. ¿Bien? Sí, gracias, Alejandro. Entonces es la parte, digamos, filosófica. Cuando lo aterrizas al mundo de los negocios, haces la realidad actual y le dices al cliente, bueno, tú te has dado cuenta que estás perdiendo entre 4 y 6 millones de dólares al año por esto y lo demás allá. No, ¿cómo así? Mira, 2 aquí, 500 acá, 300 acá. Uy, sí. Bien, ¿te interesa que lo resolvamos? Que es el fundamento de la oferta de la mafia. Sí. O sea, ponernos de acuerdo no discutir el costo de la solución, sino primero ponernos de acuerdo en el costo del problema, que lo vamos a ver en la sesión de ventas. Muy bien. ¿Más preguntas? Listo. Entonces, voy a generar efecto rápido. Debe ser entonces un proyecto que quiero generar resultados rápido. El proyecto tiene que estar relacionado con la restricción del sistema, porque si no, no genera resultados rápidos y perdurables, ¿no? Entonces, o es un proyecto que me permite explotar la restricción, porque nos dimos cuenta que está parado, por ejemplo, cuando hacemos proyectos de mejora en el sector salud, adivinen dónde está la restricción. En el quirófano. ¿Cuánto vale un quirófano en un hospital importante? ¿3 millones de dólares? 2 a 3. Sí, y encontramos que está ocupado el 40-50% del día. Eso es genérico. Yo te cuento una, Alejandro. Acá en Villatunari han construido un hospital con 6 quirófanos para Evo Morales, que es lo último de lo último en hospitales. Sí. Y recién los van a entregar después de 6 años, ¿no? Pero 6 quirófanos, 5 al final, 5 quirófanos. Bien. Y es una población de 50,000 habitantes. Ok. Bien. Entonces, debo tener alguna relación. Puede ser que me di cuenta que ya sé cuál es la restricción, pero no está trabajando a toda su capacidad. Entonces voy a hacer un proyecto para eso. ¿Sí?
Puede ser un proyecto porque mi restricción es que la gente no le hace caso a la restricción, ¿sí? Que es lo que está pasando con la pandemia, ¿sí? No hemos logrado educar a la gente que se subordina a la restricción, ¿sí? 2.000 muertos hubo ayer en Estados Unidos. O es un proyecto que nos va a decir, mire, la restricción está aquí, vamos a meterle un billete, esta es la magia. Vamos a colocarle un billete a la restricción para colocarla en el lugar estratégico que se ha definido. Entonces, la restricción está en un sitio. Sí, la primera pregunta es, ¿la queremos dejar ahí o dónde la queremos dejar? Esa es la pregunta de la estrategia. Bien. Entonces, si cumple con alguna de estas condiciones, o porque explota o subordina o eleva la restricción, entonces el proyecto va a aumentar el throughput generado por el sistema. Es la única forma de aumentar el throughput. Ahora, vamos a hacer un proyecto para reducir los gastos. Ya, ¿y qué va a pasar con el throughput? No sabemos, no me interesa. Entonces hay un puente directo entre la sesión de finanzas y la sesión de proyectos para identificar el proyecto correcto. Okay, entonces uno debería poder resumir cuando ya tiene claro cuál es el proyecto, entonces debería poder contarle a la gente, bueno, vamos a hacer este proyecto como está relacionado con la restricción va a subir el throughput en tanto, pero para poder hacer este proyecto vamos a tener que comprar esto, vamos a tener que gastar esto. Uno esperaría que ese incremento en el throughput sea mayor que el incremento en los gastos y en la inversión. Si eso es así, lo puedo demostrar, entonces el proyecto mejora el desempeño del sistema. Este slide es el que ustedes deben desarrollar para sus proyectos. Ahora, hay gente que quiere entender esto en detalle, ¿sí? Entonces uno dice, te va a mostrar por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Entonces, para demostrar los resultados, ¿por qué se afirma que si se finaliza este proyecto, el throughput se va a incrementar más que la inversión y el gasto de operación? Y entonces en este punto estoy haciendo el puente entre definir el objetivo del proyecto desde los efectos indeseables para llegar a definir el objetivo del proyecto desde las oportunidades. No son dos caminos. ¿Ok? Entonces, la gente quiere los detalles, le puedo decir, mire, este es el objetivo del proyecto, ¿cierto? Sí. Si hacemos el objetivo, va a empezar a pasar esto, ¿sí? Empieza a tejer la misma lógica como tenía el árbol de realidad actual. Empiezo a tejer, le digo, mire, va a pasar esto con la inversión, va a pasar esto con los gastos, esa combinación va a generar esto en el throughput. También espero que esto ayude a enfocar la atención gerencial, porque si la gente no le pone cuidado al proyecto, se va a quedar archivado. Que es el otro problema que tenemos, ¿sí? Que en la práctica la gente de proyectos, ándale, ahí, si Andrea me ayuda, la gente de proyectos le anda rogando a los de operaciones que le pongan cuidado a sus proyectos. Que son para ellos mismos. Es muy curioso. No sé si Andrea me quiere ayudar con esa preocupación. Sí, totalmente cierto, ¿no? El tema también es que es el que apoye a la ejecución del proyecto y que el costo sea menor a la operación actual, ¿no? Porque se pueden prometer maravillas, pero a un costo súper alto. Gracias. Entonces, esta es la validación. Sí. Sí, yo te comento, digamos que esto es real porque nosotros, por ejemplo, en el tema del área de tecnología, siempre tenemos ese problema. Todos los proyectos que se desarrollan con el área de proyectos, el mayor, digamos, la mayor restricción siempre es el área de operaciones, porque nunca tienen tiempo para atender el nuevo proyecto. Y el proyecto es para hacerle la vida más fácil a ellos. Sí, y siempre, digamos, la excusa, o sea, después de tantos años, siempre la excusa es que no tienen tiempo y la prioridad de ellos es mantener la operación. Correcto. Recomendación, no sé si Daniel me ayuda con afile la sierra de Kobe.
¿Perdón? No sé si te sabes la historia de Afile la Sierra de Kobe. ¿O será que Silvia nos ayuda y nos aclara? O Luz Marina. Alejo, Dime. perdóname. ¿Me podrías repetir la pregunta? Gracias, Silvia. Buenas tardes. Estamos en el programa Pase la Tarde y queremos saber si usted nos puede contar la historia de Afile la Sierra de Stephen Covey. No, Alejo, no la leí, no la supe, no la preparé. ¿Alguien? Perdón. No la tengo, no la sé, no la... Fíjate, quedó clara la restricción. Luz Marina, ¿nos puedes contar la historia de Afile la Sierra? O Juan Manuel, alguien. Socorro, auxilio. Bueno, entonces la historia de Kobe es, una persona le dice al otro, ¿qué vas a hacer hoy? Le digo, tengo que ir a cortar todos esos árboles. Le dice, oye, qué bueno, ¿por qué no afilas la sierra? Dice, porque tengo que cortar todos esos árboles. Por eso tienes que afilar la sierra, pero ¿no ve que tengo que cortar todos esos árboles? Entonces está en los 7 hábitos de Stephen Covey. Muy bien. Entonces, repasemos. Ahí está Eli Goldratt, que estaba hoy acordando que el próximo año cumple ya 10 años de muerto, en el 21. Entonces, Goldratt dice que un proyecto debe cumplir las siguientes condiciones. Debe producir resultados excelentes, debe ser ganar-ganar para todas las personas que necesitamos su colaboración. Ajá. Debo evaluar el riesgo multiplicado por el daño es relativamente bajo comparado con los beneficios. ¿Ok? Tiene que ser más simple de entender de lo que hacíamos antes después de explicarlo. La secuencia permite que las personas se puedan incorporar al proyecto. Cualquier grupo de acciones generan acciones significativas inmediatas. Entonces la gente tiene que saber que apenas hacemos una parte del proyecto, la aguja de las utilidades y el retorno de la inversión se empieza a mover. Eso es un proyecto correcto. ¡Wow! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Bien. Y tengo que asegurar que no se autodestruya. ¿Sí? ¿Silvia? Activa el micrófono, discúlpame. Ok, tranquila. Tengo que asegurar que no se autodestruya. Estaba ahí escuchando súper atenta, discúlpame. Tranquila, que no se autodestruya, porque yo defino lo que pasó con Transmilenio, ¿sí? Lo definieron para la capacidad actual. Error fatal. Y a los 10 años la gente no cabe en las estaciones. ¿Cómo puede ser que pase? Pues sí. ¿Sí? Entonces no puedo permitir que sea tan bueno que no tenga listo el crecimiento en la demanda. Entonces, esos son como los criterios sugeridos por Eli para uno revisar un proyecto. Entonces, avancemos con esos criterios. Ya sabemos cuándo produce resultados excelentes, que es cuando está relacionado con la restricción. Ok. Ya sabemos que debe ser ganar-ganar para todas las personas que necesitamos su colaboración. Entonces, los efectos indeseables que voy a poner en la mesa tienen que ser de todas las personas que necesitamos su colaboración. Porque yo, ¿por qué voy a trabajar en un proyecto que no me resuelve mis efectos indeseables? Es la pregunta, todos. ¿Cuáles son todos? ¿Sí? Es una pregunta muy importante. ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿Cuántas personas se van a beneficiar de este proyecto? ¿Mm? Entonces ya vamos bien, tenemos 2 de 6. Ahora vamos a hablar de nuestro amigo Murphy. El riesgo multiplicado por el daño es relativamente bajo comparado con los beneficios. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Es la relación entre riesgo, incertidumbre y Murphy. Esos son los 3 jinetes del apocalipsis. El riesgo, la incertidumbre y Murphy. Entonces hablemos de eso. ¿Qué pasa si yo a este señor le digo cuidado? ¿Qué me va a decir?
a lo mejor no se da cuenta y dice, yo lo estoy haciendo bien, estoy cortando Correcto. bien la rama, ¿no? No me interrumpa, que estoy concentrado. Mind your own business. Entonces, ¿qué es el riesgo? Es algo que va a suceder, ¿sí? La intuición me dice que va a suceder, además está cerca. Fíjense lo de San Andrés y Providencia. ¿Cómo así que 2 días antes descubro que es un huracán 5? Eso es imperdonable. No, nadie sabía. Miren lo que pasó. Está cerca y está en el camino de algo muy valioso. Okay. Entonces, cuando hablamos de proyectos, va a haber riesgos en el camino y riesgos después de finalizar el proyecto. O sea, hay 2 futuros. Vamos a hablar hoy de 2 futuros. El futuro en el camino y el futuro cuando llegue allá. ¿Listo?